Bien, 9:40 de la mañana. Ya estamos conectados con nuestro próximo invitado, que es Francisco Goicolea, gerente comercial de CFC Capital. ¿Cómo estás, Francisco? Muy buenos días. Hola, buenos días. Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Hola Francisco, ¿qué tal? Hola, ¿qué El tal? gusto es nuestro. Te tenemos aquí Así para es. hablar de un tema muy atingente. Marzo es un mes complicado, no solamente para personas, sino que para empresas. Así que partamos por quizás dar algunos tips o repasar algunas cosas que debiesen tener en consideración empresarios y empresas, sobre todo de menor tamaño, perdona, que nos están escuchando hoy día para no morir en el mes de marzo. Sí, como tú dices, como dice el dicho, se nos vino marzo. Mira, la verdad es que en el mes de marzo, bueno, es complicado porque se vienen varias cosas que hay que preparar. Yo diría, en el caso de las personas hay muchos gastos, pero en el caso de las empresas se nos viene el impuesto a la renta, que es la parte, yo te diría, más importante de este año con respecto a lo que... Entonces, en ese sentido, tips, yo diría que tratar de juntarse con el contador ahora, porque los contadores los próximos días son las personas más ocupadas de Chile, porque todo el mundo empieza a última hora a tratar de cerrar balance, revisar. Entonces, primer tip, yo te diría tratar de juntarse con el contador o el contador ahora, revisar, cerrar, revisar bien los gastos, todas las cosas que se han hecho, lo que tenga respaldo para poder de alguna manera alivianar el tema este del pago del impuesto y no dejar cosas afuera que te podrían producir algún efecto positivo. Segundo, yo diría que tratar de planificar un poquito el año en términos de necesidades de capital. Todas las empresas, sobre todo las pymes, nosotros que llevamos 20 años en el mercado, hemos asesorado más de 4.000 pymes, ya entendemos bien este tema. Entonces, tratar de hacer una planificación, entre comillas, financiera, que no sea un tema de, no sé, de la NASA, si es bien fácil ver tus ingresos, cómo vas a estar durante el año y prepararse. Todas las empresas, sobre todo las pymes, van a necesitar financiamiento. Eso es un tema que es como un dogma, digamos, que sin financiamiento con capital propio es muy difícil funcionar. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, nosotros tenemos líneas de financiamiento que no tienen costo y podemos sentarnos con las pymes ahora, evaluar sus necesidades de capital y generar líneas que en el minuto que tú las tengas que ocupar o que las necesites, lógicamente que este tema de haberlo hecho con un poco de antelación te va a permitir obtener mejor precio, hacerlo más tranquilo, no tener problemas y no tener esa amenaza de repente si aparece un cliente tuyo que quiere algo fuera de lo que compra habitual. Por ejemplo, si alguna pyme vende producto y te hace un pedido grande, bueno, cuenta con eso y trata de hacerlo antes de no perder ese cliente, no tener esa opción y planificarte un poco durante el año con estacionalidad. Generalmente las pymes saben más o menos por dónde vienen los flujos, entonces hacer una planificación financiera es bien importante, diría yo. Ahora, es súper difícil esa planificación porque generalmente las pymes, y voy a hacer un poco la caricatura, son 2 o 3 personas que chutean el córner, lo cabecean, lo atascan, y la verdad que más que la planificación, la pyme vive en la reacción. Y por lo tanto, sí, nos encantaría mayor planificación, pero en verdad hay una reacción y probablemente lo que nos pasa en marzo es que nos vemos reaccionando a que, chuta, tu última prioridad fue... La Javi se ríe porque... Es decir, pobre, uno entiende. No, sí, es verdad, pero por eso te digo, tú igual tenías un historial del año pasado y de alguna manera podías, por ejemplo... Es que, a ver, pero es que yo puedo meter la cuchara en algo porque ya... Diego, si ves, estamos. Diego, es que creo que lo retrataste muy bien. Esta cuestión, si fuese un circo, aquí el emprendedor está cortando entradas, está bailando, está repartiendo cabritas, está haciendo todo al mismo tiempo. Entonces, la verdad es que anticiparse a estas cosas es altamente poco probable cuando uno está hasta acá con temas. ¿Qué hago yo, por ejemplo? Yo subcontrato esto. Hoy día también, además de contadores, hay softwares de contabilidad que te pueden ayudar. Es muy probable que uno no sepa hacerlo o que si lo intenta lo haga mal. Así que si es que no sabes hacerlo, hay gente que lo puede hacer por ti y ese es un gran mundo, digamos. Sí. Que creo que lo mencionamos poco, como que la gente piensa que lo tienen que hacer ellos y no, uno puede pagar y se hace, y es mucho mejor y es mucho más fácil y de repente vale la pena hacer esa inversión para no estresarte, para no cagarla, perdón por el lenguaje. Creo que es una súper alternativa de que uno dice juntarse con el contador, claro, uno le paga a alguien para que lo haga por ti. Perdona, es verdad lo que tú decís.
siempre hay alguna manera. Yo entiendo que de repente uno dice, claro, las pymes viven el día a día y sobre todo varias veces hemos conversado con otras personas el tema de, por ejemplo, que los empresarios de pymes no puedo tomar vacaciones, no tengo tiempo, trabajo de 7 a 7 o de 7 a 12, 24/7. Está bien, sí, eso es válido, pero cuando uno habla, por ejemplo, de vacaciones, ok, no podemos tomar vacaciones, pero ¿qué pasa si el emprendedor, por ejemplo, se enferma? Porque no todos tenemos. Entonces, cuando la empresa, yo te diría, cuando depende de una sola persona que tiene que hacer todo, está bien, pero hay que ponerse en las situaciones que te pueden afectar en el futuro. Y como te digo, ¿qué pasa si te enfermas y no puedes estar? Siempre hay que tener algo, como si a lo mejor tener tercerizado algo, si se puede, en la medida que uno puede hacer. Pero prever estas cosas, nosotros generalmente a nuestros clientes también los asesoramos y les enseñamos a hacer unos escenarios, por ejemplo, un buen escenario, un escenario normal y un escenario malo, pero de alguna manera tener un plan B. Yo te diría que ese es el mensaje. Siempre hay que tener un plan B y tener alguna cosa que te permita, frente a ciertas situaciones, poder actuar. Por eso te digo, ¿no? Como decís tú, claro, las pymes es difícil, pero de alguna manera siempre se puede hacer algo para prever estas cosas y te insisto, el tema del financiamiento, que es un tema que siempre lo está acogotando, que es un tema que no hay acceso, es importante verlo con tiempo. Justo quería ir para allá, Francisco. Justo quería ir para allá. Quizás uno de los temas más importantes que podríamos profundizar, que podríamos informar, que podríamos abrir, es dónde están o cuál es la paleta de alternativas gruesa, ¿no hay para aquí tanto el detalle? Donde la pyme puede ir a buscar un financiamiento planificado. Porque uno piensa financiamiento, hay banco, y como que, sí. ¿Cierto? Y más encima, a la pyme el banco no lo pesca tampoco. Entonces, sí. ¿Dónde están esas alternativas de financiamiento donde la pyme dice, oye, mira, sabes que tengo mapeado, como tú decís, planificado, que tengo la alternativa A, B y C en caso que yo necesite caja, en caso que necesite liquidez? ¿Cuáles son esas alternativas? Mira, a ver, como dices tú, los bancos son los primeros que al final cuando empieza a complicarse el tema, empiezan a cortar los financiamientos, y la verdad es que el tema de riesgo, y empieza y pasa esto que de repente aparece una pyme o aparece un emprendedor que quiere empezar y va al banco y, bueno, tráigame sus 6 últimos IVA, no, es que no tengo porque estoy partiendo, y tráigame, y empiezan, que al final es imposible, como te digo. Entonces, ahí está la alternativa de las empresas que ofrecen financiamiento no bancario, y ahí caemos nosotros como CFC. Nosotros tenemos de partida en CFC el eslogan nuestro es financiamos de la factura número 1. O sea, buscamos ahí apoyar a los emprendedores, y en general una muy buena herramienta de financiamiento y que ofrecen estas empresas que no son bancarias es el factoring. Y el factoring no es más que adelantar tus cuentas por cobrar. Si tú tienes una factura, lograste una venta, ¿y qué tiene de bueno esto? Que al final también el factoring de alguna manera permite partir el riesgo, por decirlo de una manera fácil, el riesgo de evaluación de ese negocio en dos, porque por un lado está el deudor que va a pagar la factura, y por otro lado está la pyme que necesita el financiamiento. Entonces, este riesgo, como te digo, se reparte, y nosotros como evaluador decimos, ok, pero aquí no solamente el riesgo lo va a aguantar la pyme, entonces no necesitamos a lo mejor tantos papeles y estamos dispuestos a asumir más riesgo porque descansamos en lo que es el deudor. Entonces, ¿cuánto es la tasa de descuento que hace un factoring promedio para una pyme, para que también le informemos a nuestra audiencia? O sea, yo tengo una factura por 100, ¿cierto? Diego, espérate, antes debiésemos explicar qué es el factoring, porque mucha gente no entiende. Ok, mejor todavía, ¿cierto? Sí. Súper. A ver, como decía, factoring es tú tienes una factura que se te va a pagar en un plazo de 30 días o 60 días, depende de lo que tú hayas negociado con tu deudor, y esa factura la llevas a una empresa como CFC, y CFC lo que hace es adelantarte esos flujos hoy para yo después cobrar esa factura en 60 días más. Eso es básicamente, es generar un anticipo de tus cuentas por cobrar. ¿Es un pronto pago de esa factura? Exactamente. Ya, y la pregunta yo te hacía, bueno, pero todas las cosas tienen su precio, entonces si tienes que hacer un pronto pago, y obviamente que sé, ¿cuánto más o menos hoy día es la tasa de un factoring? Yo tengo una factura por 100, el factoring te dice, ¿cuánto te va a decir? Oye, de las 100 te pago 92, 93, 88, ¿cuánto? De partida se financia el 95% de la factura. Perfecto. O el 98% de la factura en algunos casos. ¿Ya? Eso es para dejar una provisión en caso de que el deudor
se atrasen el pago y hayan intereses de mora o costos de mora que no te pagaron. Ahora las tasas van entre, yo te diría, no sé, el 1,8, 2%. Súper competitivo, ¿cierto? Yo creo que entiende nuestra audiencia que no es que vas a perder el 20% de la factura. No, por eso te digo, yo tengo una factura de 10 millones de pesos, estamos hablando de el 2%, son 200.000 pesos. Súper. Entonces, claro, eso te permite a ti, como te digo, contar con esos fondos y lograr prepararte, porque ahora, el tema que tiene el factoring también es que al final es un tema habitual. Tú generalmente cuando generas con un deudor o con algún que tú le provees de algo, es una cosa recurrente en el tiempo. Entonces te permite, como te digo, estar tomando, en el caso que te decía yo, si la factura se va a pagar a 35 días, bueno, es una operación de financiamiento de 35 días. ¿Para qué vas a tomar? Y eso es algo súper importante también, que la pyme y muchos empresarios y emprendedores, como decías tú en un principio, no tienen por qué ser expertos en todos los temas. Pues, todo menos. Esa es la realidad, todo menos. Exactamente. Tengo una pregunta estructural que te quiero hacer. Obviamente que gran parte de la pyme es parte de una cadena de valor de grandes empresas, ¿cierto? Uno imagina la pyme como que vende marraqueta al público, ya, esa es una parte, pero la gran parte de las pymes en verdad están insertas en cadenas de valor, ¿cierto? Que terminan siendo, sus clientes son las grandes empresas. Así es. Y ha habido mucho revuelo y mucho esfuerzo en el tiempo por estos programas de las grandes empresas de ser como pro pyme, ¿cierto? Y pago en 30 días, porque había en escenarios que eran 90, ¿cierto? La pandemia, etcétera. ¿Cuál es el tiempo promedio que ustedes están observando que es el pago de una gran empresa hoy día hacia la pyme? ¿En cuánto está real? No cuánto es la publicidad, no cuánto es lo que yo te salgo a decir, ¿cierto? ¿Cuánto es hoy día la realidad? Mira, hoy día el plazo promedio de pago está entre 45 y 52 días. Hoy te juro que yo no me doy la realidad. ¿No? ¿Lo veis peor? Lo peor de todo es que uno no puede hablar de este tema porque después las empresas no te contratan si es que uno habla, ¿cachai? No, sí es No, pero hay que hablarlo. Porque a ver, o sea, ¿ya lo digo y qué? Sí, pues lo digo y qué, si para esto este programa. Es fea la situación porque uno tiene que andar cobrando y uno queda como un latero, como esta persona me está cobrando y ustedes no entienden acaso que nosotros vivimos de esto y tenemos flujos proyectados, en el fondo que necesitamos que esta plata entre en un tiempo razonable y se hizo una ley y a mí me encantaría, yo no sé Francisco o Diego si ustedes están mandatados para responder esto, pero aquí se hizo una ley de pago a 30 días ¿sí? Que ustedes me van a perdonar, pero BS. Bullshit, como dirían los gringos. Yo no sé quién está fiscalizando que eso se cumpla, si es que se cumple, porque yo no lo veo en la práctica. Mira, lo que pasa es que, sí, como decís tú, el tema era que, mira, antes de que estuviera la ley de 30 días, el emprendedor o la pyme generaba la orden de compra, de ahí venía el tema para facturar, y una vez que facturaba, ahí te pagaban a 60 o a 90 o a 90. Ya, echa la, como dice el dicho, echa la ley, echa la trampa. Lo que pasa es que ahora, claro, el plazo, es cierto que a lo mejor el plazo se acortó un poco a 30 días, pero el problema es que la instrucción de la empresa para generar la orden de compra, si bien es cierto, antes se daba, por decirlo, 30 días antes de facturar, ahora te hacen esperar 30 días para emitir la orden de compra. Y después mandar. ¿Y tú cachai que si hay un error? ¿Tú cachai que si hay un error, ya sea de parte de la empresa o del proveedor, ahí le sumaste 30 días más? Sí. Por eso digo, yo creo que ha bajado un poco, pero igual, si yo te digo que el promedio son entre 46 y 52 días, quiere decir que hay pymes que le están pagando a 70, 80 y 90 días. Entonces, claro que ese es una gran piedra, digamos, que tienen que llevar sobre su espalda las pymes y tratar de obviar eso, como digo, y trabajar con eso, porque al final, claro, también uno dice, claro, es que si yo reclamo mucho, bueno, te cortan el contrato nomás y no te compran más. Tal cual. Sí. Oye, se está yendo el tiempo. Y vamos con una última pregunta. Sí, yo tengo esta idea hace años y ahora la constato porque yo estoy viviendo particularmente en México. Estoy sujeto al calendario del hemisferio norte en varias cosas. ¿Sería muy loco pensar que pudiésemos cambiar el año tributario en el hemisferio sur para que fuese como el hemisferio norte?
es tan tonto que todo se nos junte, o sea, ¿por qué no desplazamos? Y creo que tendría varios beneficios. ¿Es una locura o no? ¿Qué pasaría si nuestro año fiscal terminara en julio? Y tenemos, oye... O sea, la lógica es súper buena. No sé cómo será la parte higiénica. Yo creo que sí es difícil cambiarlo. O sea, yo creo que sí, cambiar toda la estructura como para poder moverla. Ahora, sí sería ideal, yo creo que por decirlo, todo el mundo tuviera las mismas fechas de cierre y todo, porque igual hay muchas empresas acá en Chile transnacionales que también cierran los balances en otra fecha, te complicáis porque tenéis que cumplir con ciertas cosas. Y sería, ahora hacer el cambio, yo también creo que no es menor, pero no... Amanecí creativo, lunes, amanecí creativo el día lunes. Es como el cambio, es como los cambios de hora también, o sea, también yo creo que sería mucho más lógico que todos tuviéramos las mismas horas en la medida que se pudiera. Y el mismo voltaje. No sé, exactamente. Pero espera, sí quiero darle el crédito a mi colega de radio de que el raciocinio es bueno, porque es juntar todo. Sí. Ya, vamos a empezar una campaña. Hoy hemos estado conversando con Francisco, vamos a estar invitados, o sea, estamos conversando con Francisco Viscolea, lo queremos agradecer por haber estado con nosotros día lunes 11 de marzo, ¿cierto? Gerente comercial de CF Capital, por estar con nosotros en Clave Morse. Muchas, pero muchas gracias y muy buena semana. Gracias a usted, igual, muy buena semana. Oye, y a las pymes, los esperamos acá en CFC Capital, cfccapital.cl en nuestra página. Nuestros ejecutivos son expertos en asesoramiento, así que vengan. No hay costos, planifiquemos el año juntos, nosotros los ayudamos.